Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es miércoles, toca hablar de accesibilidad y de discapacidad. Y esta semana que voy a hacer, si os habéis dado cuenta, los dos podcasts que llevo y los que llevaré esta semana van a ser todos por temas religiosos de una manera u otra, porque estamos en Semana Santa, entonces vamos a tocar un poquito el tema religioso. Yo voy a hablar de las iglesias y otros templos también religiosos, sobre todo las iglesias, que son y en este caso católicas. También algún día podremos tocar o de mezquitas y tal, pero como yo suelo hablar de lo que más conozco, porque en el día a día y lo que más conozco, voy a hablar de las iglesias católicas y bueno, de la accesibilidad, que me sorprendió bastante, que cada vez, incluso y claro, las iglesias normalmente son templos, algunos tienen muchos siglos, incluso muchos años. Y que algunas se hayan adaptado a los nuevos tiempos y edificios que se construyen prácticamente nuevos no sean accesibles, dice mucho de cómo la falsa accesibilidad y cómo a veces se dice, no, esto es accesible o tal, y por ejemplo hay iglesias un montón, y os voy a poner un montón de ejemplos que son bastante accesibles. Yo, por ejemplo, cuando visitamos la Catedral de Bilbao, la Catedral de Bilbao no es accesible el acceso principal, pero aquí también punto negativo, o sea, pero no solo por Bilbao, por ser Bilbao, sino muchas de estas iglesias tienen un acceso alternativo que te abren, pero normalmente tienes que entrar dentro y pedirlo. ¿Cuál es el problema, como casi siempre? Que, claro, no hay un botón para que tú puedas llamar y decir, oye, abrirme el acceso accesible, y debería haber un porterillo y tal. A ver, que hay maneras, como decir a los que están haciendo la cola y entrando a la catedral o a la iglesia, que le digan a los de la entrada que te abran esa puerta. Sí, también hay eso, pero lo ideal sería que hubiera ese porterillo, ese botón, para que directamente se active el botón y te abran por el otro lado y ya todo lo que sea pertinente. Pero bueno, la verdad que en ese sentido, por ejemplo, en Bilbao, pues esa iglesia es bastante accesible. Otras que hemos visitado, también normalmente las puertas se abren más, se ponen rampitas. Por ejemplo, el Aseo de Zaragoza, la catedral, bastante accesible. Y ya, por ejemplo, yéndonos a Madrid, donde hay bastantes iglesias. Yo, por ejemplo, en mi barrio, en mi barrio, la parroquia de Santa Eulalia, en Entrevías y en otras que conozco, tienen rampita, tiene acceso. A ver, aquí también tienen rampita, es una rampa lateral que se accede bastante bien. Antes había la típica rampita que llamo yo de carritos de la compra, que vamos, esa rampita para una silla de ruedas es casi peor que no poner nada, porque si no pones nada por lo menos no accedes, pero si pones eso es que te matas. Yo prefiero no haber nada a matarme, ¿sabes? Pero es que eso es un peligro público. Pues ahí pusieron una rampita lateral. Lo que pasa que hay muchas veces, para los que, por ejemplo, si vais a esta parroquia de Santa Eulalia, está al lado de la comisaría de Entrevías, pues para acceder a lo que es la misa tenéis que acceder a un pequeño patio que hay, y de ahí ya accedéis a lo que es la iglesia principal, ¿vale? Que porque la puertecita por la que accede todo el mundo, ahí tiene un escalón, pero tiene un acceso alternativo que no tiene ni escalón, luego hay una pelín de bajada, pero han puesto una rampita bastante accesible, así que para que tengáis en cuenta. Y bueno, cada vez hay más iglesias accesibles, o sea, la verdad que las nuevas, las antiguas se van poniendo rampitas, y el tema religioso, hay muchas veces que la gente no lo vea tan importante, pero la gente, como digo yo, es que haya más o menos personas con discapacidad que sean religiosas, que no sé ni los porcentajes ni me interesa, porque como digo yo, y aquí decimos en este podcast, las cosas tienen que ser accesibles, haya menos o más personas que las disfruten, porque todo es como una pescadilla que se muerde la cola, porque si dices, es que no hago esto accesible porque no viene nadie en silla de ruedas. Claro, si no es accesible, ¿cómo va a ir la gente? O sea, vuela o ¿sabes? Hace un truco de magia. Entonces, a veces eso es una tomadura de pelo, esos ciertos argumentos. Y yo he visto iglesias que se han hecho accesibles y la gente va, o sea, no va a gran afluencia, pero cuando no es accesible, ya os digo que la cifra que va a ir es 0. Entonces, eso también, cada vez más iglesias tienen accesos alternativos también, eso muchas veces, pero pasa como muchas tiendas y tal, piensas, y por eso muchas veces preguntar,
piensas que no tiene acceso alternativo o que esa puerta principal ves escalones y ya te echas para atrás. En muchas iglesias la puerta principal no se ha podido hacer accesible, pero la puerta del propio párroco, del capellán, de otros servicios, otras puertas que hay como de emergencia o de otros servicios, pues esas sí las tienen con rampita o tal. Entonces hay accesos alternativos. Muchas veces cuando veis una puerta grande de una iglesia, ya veis unos escalones y diréis, uy, aquí ya no puedo entrar. No. Luego los distintos espacios de la propia iglesia pueden ser accesibles, que por ejemplo, los que conozcáis un poco el Tribunal Supremo de Madrid, que está en pleno centro, en la de Plaza Colón, pues por el otro lado está la iglesia de Santa Bárbara, y ahí me dirán, bueno, es que tiene unos escalones de piedra que no se puede. Bueno, tiene una especie de rampitas para acceder y luego tiene un ascensor que te sube y ya entras a la propia iglesia que ya está adaptada. Entonces, eso también, porque muchas veces hay que informarse. A ver, también aquí hay carteles y está señalizado. Muchas iglesias, habrá gente que ha querido entrar, pero por ver esa puerta, luego, como todo, la accesibilidad tienen que estar los sitios accesibles, pero luego bien señalizados. A ti, como conté en Hernaz, que si había ascensores, pero luego esos ascensores yo no veía dónde estaban, pues puede haber 20 ascensores, pero si yo no veo dónde está esa señalización y esos ascensores estaban ocultos detrás de una estantería, que era casi de broma, pues que entonces en el tema de las iglesias pasa a veces eso, que por el tema de arquitectura y muchas veces como se ha hecho, esa accesibilidad te piensas que no existe, y sí existe. Yo, por ejemplo, que esto lo he visto en internet y he podido ver que están haciendo, muchos conocéis lo que es confesarse y todo eso. Y bueno, confesarse es decir sus pecados y tal, para los que no seáis tan religiosos, pero pues yo he visto confesionarios bastante accesibles, o sea, confesionarios donde prácticamente por altura, incluso prácticamente las sillas de ruedas ahí, digamos que se pegan prácticamente porque hay confesionarios que prácticamente, claro, la mayoría de confesionarios te tienes que arrodillar o sentar o prácticamente arrodillar, pero claro, una persona con discapacidad no se puede hacer eso, y muchas veces no están pensados para que esas personas se pongan. Pero yo he visto confesionarios, no en carne y hueso, pero he visto a través de internet confesionarios accesibles y un montón de medidas para que, por ejemplo, aquí, y no me voy como siempre a las personas con movilidad reducida, me voy a otras discapacidades. Por ejemplo, para personas con discapacidad que no oyen, que son sordas, con discapacidad auditiva, pues hay cada vez más iglesias que tienen pantallitas para por ejemplo, escuchar el evangelio de ese día, las oraciones que se dicen ese día, pues todo eso está con subtítulos, y muchas veces incluso también están con subtítulos y en pantallas grandes con letras bastante grandes, porque hay personas que ven, pero ven muy poco, entonces necesitan letras muy grandes. Entonces yo creo que esos aspectos de la discapacidad, que cada vez yo creo que la iglesia, igual que creo que cada vez las instituciones públicas de cada la galería dicen que sí, pero luego no lo están, yo me doy cuenta que hay pequeñas medidas que la iglesia hace las instalaciones más accesibles, ya digo, de manera física o de manera para leer esos textos, para escuchar la oración, una serie de cosas, de medidas. También el tema de cada vez más ponen altavoces y tal, para que tú a lo mejor tienes una discapacidad, como digo, auditiva, pero si no te pones en primera fila no oyes bien. Entonces ponen repetidores de escuchar el audio, de la misa, de los cánticos, de todo, para que tú lo veas bien. Incluso descripción auditiva, yo he visto en algunas iglesias, he visto por internet descripción auditiva claro, la gente ve ciertas cosas o ciertos momentos de la misa, pero si tú no ves, hay ciertos momentos que no sabes en ese momento. Pues ha empezado este momento de la liturgia y tal. Entonces hay descripción auditiva, hay momentos, hay maneras. Entonces yo creo que se están dando pasos, y yo creo que eso, la accesibilidad tiene que darse en todas las capas de la sociedad y en todas las capas, en todas las actividades. Yo por ejemplo no me gustan los toros, pero creo que por ejemplo no por ir una persona en silla de ruedas debe de dejar de ver los toros. Es un espectáculo que no me gusta, que no tolero, pero es eso. Entonces,
cualquier tipo de espectáculo, de religiosidad, de cosa pública, de todo, las personas tienen que tener el derecho y que se le pongan las instalaciones dignas y maneras. También la empatía, porque yo, por ejemplo, he visto y hay muchos párrocos que si, por ejemplo, una persona que tiene discapacidad visual, discapacidad física de otros tipos, pues también se hace. También lo que se está haciendo últimamente, y me gusta también remarcarlo, es el tema, y cada vez más párrocos, y también esto he visto información informándome un poquito, pues hay párrocos que el tema del espectro autista y otras discapacidades de este tipo, porque claro, hay gente que no va a la iglesia, personas con discapacidad, con espectro autista y con otras discapacidades de este tipo, porque el tema a veces de los cánticos, de gritos, de ciertos momentos, o ciertos momentos de la liturgia que para personas con esas discapacidades pues hace un poco más incómodo, y a veces no porque no sean religiosos, hay personas que son religiosos pero no van por esos momentos de incomodidad, hay como las personas con una espectro autista que le gusta cierta música pero no van por cómo está uno ahí apiñado con la otra gente, el momento incómodo, la gente gritando, chillando, y ya en cada vez más salas de conciertos se están poniendo zonas o se están adaptando para esas personas. Pues yo he visto que desde muchas iglesias, parroquias y demás, pues se está teniendo en cuenta. Entonces yo creo que desde la iglesia se tenga en cuenta también a las distintas discapacidades, porque me hace mucha gracia, porque como en muchas cosas que se diga que es inclusivo y luego tenga la rampita, pero si eres invidente que te zurzan, si eres sordo que te zurzan, o si eres aspecto autista o otras discapacidades que te zurzan, pues no, ya se están mirando las distintas discapacidades, y me parece que se da bastante pasos. Y por ejemplo en el tema físico cada vez se procura que si se puede sea accesible con un ascensor, con una rampa. Lo que pasa es que hay muchas iglesias que tienen muchísimas escaleras y no se puede poner un ascensor por tema de gastos, por tema de arquitectura, por tantas cosas. Entonces yo con esas cosas yo por ejemplo quiero la accesibilidad, pero no la quiero a toda costa. O sea, a veces cuando no soy como se suele decir este término, que tampoco me gusta mucho, pero no soy un talibán. Entonces, si veo que algo es imposible adaptarlo y si va a llevar a la ruina, en este caso a una parroquia, a un local o lo que sea, pero lo que pasa es que si se puede poner una rampita y no la pones porque no te da la gana, pues eso ya es otro asunto. Entonces, las iglesias son cada vez sitios más accesibles en todos los aspectos. Yo he visto incluso algunas que por ejemplo, el tema que claro, esto os va a chocar, pero el tema a veces de, por ejemplo, las típicas velas, para poner velas para un familiar, o porque tú te apetece y poner esas velas que se echan moneditas, pues hay veces que las personas con discapacidad visual no encuentran el huequecito donde poner la moneda, o el tacto bien por ese sitio de las velas. Pues ya se está poniendo con TPVs para que les sea más fácil, para que lo del tema, o si tiene moneda, para que tenga unas instrucciones en braille, porque yo eso sí lo he visto en alguna iglesia o en alguna catedral físicamente, eso que os estoy contando del TPV y tal, y también pone otras medidas y en lenguaje y demás, y se nota también que en muchos sentidos es para el tema de personas con discapacidad de sordera, con otras discapacidades. Entonces, bueno, quería hacer alusión al tema de la accesibilidad en iglesias, en templos religiosos, sobre todo católicos, que es lo que más conozco. Por favor, si alguno conocéis, porque yo, por ejemplo, conozco cerca de la biblioteca que hay una sinagoga, pero no he entrado nunca y no sé si es accesible. Si conocéis sinagogas, mezquitas y tal, y conocéis a algún familiar, por favor, poneros en contacto o decirme, porque probablemente más adelante investigue también estos templos para ver también la accesibilidad que tienen, si también tienen accesibilidad de todo tipo, que es bastante importante. Y espero que os haya gustado este programa. Nos vemos en siguientes podcasts y adiós.